tal? Los saluda su amigo Contador Ramón Ortega Díaz, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Y en esta ocasión les vengo a platicar de dos propuestas de reformas al Código Fiscal para el 2021. Uno de ellos es el 30 del Código, que es la materialidad del capital, y el otro es el 33 del Código, que es la parte de los parámetros fiscales. En el 30 del Código, si bien es cierto que viene sobre la guarda de la contabilidad, se está proponiendo un párrafo en las cuales se deberá de verificar la sustancia económica de las operaciones tales como aumentos, disminuciones del capital, capitalizaciones de pasivos, captaciones de lo que son reservas, revaluaciones de activos fijos, inclusive viene la figura de certificación para capitalización de pasivos, o sea, una certificación en materia de los pasivos para que pueda formar parte de lo que es el capital contable. Entonces, ese 30 del código, aunque es algo, podríamos decir, no tan complicado, pues realmente vemos que tiene una situación de fiscalización. Simplemente hablar en exposición de motivos que debe tener la materialidad del capital, significa que la autoridad irá a verificar si tales operaciones pues, son reales. Y esto pues lo cruzamos con el artículo 16 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que menciona cuándo no se consideran como ingresos para efectos de esa ley. Pues tenemos los movimientos de capital, tales como los aumentos de capital y la famosa revaluación de activos fijos. Entonces, con ello, la autoridad obviamente va a evaluar si estas operaciones que deben de guardarse junto con las famosas cuentas de CUCA y el CUFIN, las cuentas de que son origen, estas cuentas fiscales, también van dentro de la propuesta del 30 del Código Fiscal. Entonces, es muy interesante no solamente la guardia de la documentación, sino la posterior situación que vendrá, que será la materialidad sobre las cuentas de capital. No solamente las contables, sino las fiscales. Todo un tema a tratar, ese 30 del Código. Y el otro es el 33 del Código Fiscal. El 33 del Código, que es la asistencia a los contribuyentes, pues tenemos que se introduce una figura que son los parámetros fiscales. Los parámetros fiscales se van a dar a conocer de manera periódica no solamente a los contribuyentes, sino directamente al representante legal o a los del consejo, de los órganos de dirección en las empresas, para que sepan si están dentro de algún parámetro, sea la utilidad, su margen de utilidad, su tasa efectiva y deducciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la autoridad va a decir, oye, tú estás en tal sector o tal actividad, tú deberías estar pagando en base a una tasa efectiva de un 3-5%. Y tú estás pagando menos en un 1%. Esto es para medir riesgos fiscales, o sea, va a ser una situación de manera preventiva para que los contribuyentes conozcan si hubiera alguna situación que pudiera originar más adelante alguna facultad de comprobación que pudiera tener por estas diferencias. Esta situación de los parámetros fiscales está siendo un tema muy controvertido porque, oye, no es lo mismo medir un gran contribuyente a un contribuyente menor. Eso se va a segmentar, la autoridad ya tiene la información al respecto, tiene el uso de los FDIs, inclusive en el mismo 33, aparte de esta figura de los parámetros fiscales, pues podrá mandar ya las declaraciones prellenadas, propuestas de pago, a los contribuyentes en una situación de civismo fiscal para que tengan también un tipo de facilidad y conozcan cuánto es su pago. La autoridad ya tiene la información que son los FDIs, con esto el uso del Big Data, de las tecnologías de información y comunicación, pues dirá, pues bueno, te voy a mandar la declaración prellenada o la propuesta de pago que te correspondan. Esto es sin ejercer facultades de comprobación, que es lo interesante. Entonces, en el 33 del código vamos a tener estas nuevas dos figuras, que es los parámetros fiscales, y de aquí será interesante en esta figura del parámetro fiscal, pues que conozcamos la situación financiera que tienen nuestras empresas, nuestros clientes, los contribuyentes en general, porque de esa situación la autoridad podrá evaluar si realmente el contribuyente está pagando lo que realmente debería de pagar en base a esto de las tasas efectivas
de los impuestos. La tasa efectiva es simplemente la tasa nominal del 30%. La tasa efectiva es de tu ICR que realmente terminas pagando entre lo que es la utilidad antes de impuestos, la base del impuesto. Entonces, si un año fue de un 5%, el otro año fue del 3%, ¿por qué terminas pagando menos? O si la tasa efectiva de tu sector al que perteneces, por ejemplo, es de un 5%, tú terminas pagando un 1%. Eh, ¿Por qué se dan estas situaciones? Tendrás deducciones que no son afectas a tu situación, hay costos que están afectando a tu operación. Esto obviamente con una situación de prevención y corrección a los contribuyentes. Entonces, hay diversas figuras, diversas situaciones dentro de las propuestas de reformas para el siguiente año. Yo te estoy dando a conocer cuando menos estas dos figuras. Una está en el 30 del código, que es materialidad del capital, todo un tema de revisión y fiscalización. Tendremos que ver también el aspecto de a partir de cuándo se ejercerán estas situaciones de verificación en la materialidad, porque por algo está proponiéndose en esta iniciativa. Y del 33, cómo se va desarrollando esto de las propuestas de pago y declaraciones de pago por la famosa autodeterminación que el contribuyente se realiza. Y obviamente esto de los parámetros fiscales, que por sí ya tenemos las cartas de invitación, cómo esto desencadenará la relación entre el contribuyente y la autoridad, porque probablemente habrá situaciones en las que no harán match dentro del por qué hay estas diferencias entre el margen de utilidad de un contribuyente que está en la misma área y en la misma proporción del sector que en la que tú estás, por las operaciones que fuiste afectas en este año, o simplemente porque terminas pagando menos o más impuestos en base a esta tasa efectiva, que repito, no son facultades de comprobación, simplemente es de prevención y con una finalidad de un civismo fiscal, porque también te dará a conocer las deducciones que son afectos a tu sector. Entonces, esto y más situaciones de las propuestas de reformas fiscales para el 2021 se los haremos dando llegar a través de esta vía las redes sociales del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes y obviamente conforme esto se vaya ya teniendo discusión y aprobación, pues te los haremos dar de conocer, que vuelvo a repetir, hay muchas propuestas, muchas figuras dentro de este paquete económico del 2021 y algo que no le hemos, por ejemplo, puesto especial atención es la Ley Federal de los Derechos. También hay otras situaciones en el IEPS, situaciones en el IVA, situaciones en renta, pero lo especial está en Código Fiscal de la Federación. Despido, un placer haber estado con ustedes, servidor Ramón Ortega Díaz, vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Muchas gracias.